Bien, buenos días. Buenos días nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Bien, entonces, la parte de la sesión de los cambios o lo que vamos a tener que realizar con el timbrado de la nómina, pues a lo mejor algunos de ahorita, ya lo vivieron, ya les pasó, nos va a pasar porque evidentemente, pues, sobre todo en uno de los temas importantes, pues es el tema de los días de descanso, ¿no? Y bueno, hoy, 8 de enero, se publica la nueva UMA. Evidentemente, pues recordemos que aunque se publicó el día de hoy, pues su entrada en vigor es a partir del 1 de febrero del 2026. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver, quedó en 117.30 y tantos. Ahorita les ponemos el dato correcto, pero ya está publicada, entonces prácticamente el último valor que nos hace falta es la unidad de medida del Infonavit, ¿no? Que no tarda en publicarse y debería de estar completo nuestro esquema, nuestro ambiente para la parte del timbrado de la nómina. Con todos los cambios, más que situaciones de cambio en el aspecto de la reforma fiscal para 2026, pues entendemos que más que otra situación viene el contexto de lo que se le ha denominado materialidad, ¿no? En la parte más administrativa de tener mayores controles, de tener mayor información al respecto, ¿no? De los movimientos en mis comprobantes de ingreso. Pero, tomando en cuenta la parte de la nómina, uno de los principales requisitos o temas en donde parte la autoridad, pues es precisamente la nómina, ¿no? El día de ayer o antier empezó a circular un comunicado del SAT donde indicaba pues algunas características o algunos puntos a cuidar para auditorías a contribuyentes, ¿no? Y en uno de ellos marca la nómina, ¿no? La nómina en el contexto de lo que comúnmente o coloquialmente, pues es a lo mejor una nómina plana, en la cual nunca hay una diferencia, en la cual nunca hay una situación, pues bueno, podría ser algún tipo o situaciones en las cuales empresas eh, factureras, vamos a denominarlos de este tema, pues no tienen una nómina, ¿no? Entonces es donde está el contexto. Entonces, la nómina desde el 2014 ha sido esencial en el esquema de fiscalización de la autoridad. Por eso es el CFDI más eh, vigilado por la autoridad, ¿sí? Y en ese caso, denme un segundito. En ese caso, pues por eso ya estamos en el complemento 1.2, que no tuvo cambio, pero sí, imagínense, va en la revisión E, ¿no? Entonces, el esquema es que siempre está revisando la nómina para el tema del timbrado, ¿no? O sea, en la parte del ISR, en la parte de las percepciones y todo lo que pagas. Entonces, eso nos demuestra que a través de características que puede utilizar como reglas de validación, pues es lo que ha replicado en los comprobantes de ingreso, ¿no? O sea, eh, una carta aporte de persona física a persona moral con retención del 4% de IVA sale por una validación de una unidad, de una clave de producto y servicio, ¿no? Entonces, todo esto lo perfecciona en la nómina, perdón, lo experimenta en la nómina y lo perfecciona en el CFDI de ingresos. Entonces, el único cambio en el timbrado para este año es el CFDI de nóminas, complemento 1.2, revisión E, y que está en la versión 18.2.2, que ya deberían de tener prácticamente instalada y actualizada y funcionando, ¿no?
Si no es así, pues evidentemente lo tienes que actualizar, ¿no? Ayer por ahí alguien nos decía que quería entrar a la sesión, pero que no quería actualizar. Entonces, evidentemente, pues en algún momento no va a poder timbrar, ¿sí? No va a poder timbrar si no tenemos la versión 18.2.2 para ello. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Esto es una característica de la versión que trae algunas otras situaciones, pero que van a ayudar a este objetivo, ¿no? Entonces, dentro de la versión, vamos a traer el principal cambio, que es el timbrado, una herramienta que nos puede ayudar para la parte de la materialidad de la nómina, porque aunque no lo crean, pues en algunos contextos debería haber la materialidad del evento o de la situación que se está presentando, ¿no? Tablas, recordemos que arrancamos 2026 con unas nuevas tarifas de ISR, incremento al salario mínimo y probablemente, en algunos casos, ¿por qué no? Probablemente a lo mejor el trabajador va a percibir menos o casi lo mismo porque pueden brincar de renglón en la tabla. Recordemos entonces también esa parte, ¿no? Vamos a entrar directamente a lo que es el complemento de la nómina en la versión que tenemos en el contexto, ¿no? Entonces, se publica el 2 de diciembre, ¿sí? Se publica el 2 de diciembre. Recordemos que los cambios, de acuerdo al anexo 20, solicitan una publicación y entrada en vigor 30 días posteriores. Es por eso que se publica el 2 de diciembre y los 30 días hacen efectivo el 1 de enero del 2026, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, cambian situaciones de estándares en el complemento de la nómina, catálogos y matriz de errores. La matriz de errores es lo que el PAC tiene que revisar para permitir el timbrado. Recordemos que dentro del timbrado existe un PAC, ¿sí? Que es el que valida todas estas reglas y es el que permite y le dice al SAT, ¿sabes qué? Este CFDI cumple con las reglas del anexo 20, ¿no? Y entonces, séllalo, tímbralo, ¿sale? Entonces, ese matriz de error lo tiene el PAC y es el que no nos deja en su momento pasar, ¿no? Entonces, el estándar de complemento revisa y activa reglas de validación y ajustes en el sistema, que es lo que tiene y lo que se publica y lo que se indica también a los desarrolladores. Ahora tienes que tener estas características, ¿no? Una de las más importantes es el importe grabado y exento, ¿sale? Aquí hay una situación. Compaqui Nóminas, desde hace un par de versiones, si no es que tres tal vez, ya hacía una validación propia del sistema, no del PAC, propia del sistema en la cual cuando yo creo un concepto, lo utilizo y al momento de que autorizo me puede decir que no puede autorizar porque no concuerda el grabado y el exento. Ahora no es del sistema, ahora es del PAC, es una regla de validación. Y no solamente lo va a hacer nómina, lo va a hacer NOI, Microchip o cualquier sistema que utilices para el timbrado de la nómina, ¿no? Entonces, se agregan nodos como el importe exento y el importe grabado, que en esta parte va a analizar que la suma de ambos corresponda al importe total, o sea, a lo que yo le estoy pagando. Si yo le estoy pagando en algún concepto 1,000 pesos, pueden ser 1,000 pesos exentos o pueden ser 1,000 pesos grabados o pueden ser 500 y 500. En ambos casos, la suma es igual al importe. Lo que no puede ser es que tengas 500 grabados y en exento no tengas nada, ¿no? O que tengas 100 exentos, pero no tengas parte grabada. Entonces, eso llegaba a suceder mucho y en el tema es que por eso existe la famosa facilidad que se publica en la resolución miscelánea, que en este año fue el 28 de diciembre, de poder timbrar
entre enero y febrero errores en mi nómina del 2025, ¿sale? Esa facilidad sigue existiendo. Entonces, si tú determinas que una parte de tu nómina está mal, pues la puedes revisar y la puedes retimbrar entre enero y febrero. Ojo, aquí hay algo bien importante, ¿sí? En este tema vamos a darnos cuenta que ahorita estamos presentando problemas, o algunos de ustedes han presentado problemas al momento de timbrar una nómina del 2025, que no timbraron la última semana, sobre todo la última quincena, o un par de nóminas atrás. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que valida ya las reglas del 2026. No importa que la nómina sea del 2025 e incluso que le pongas fecha de pago del 2025. ¿Sale? Eso no significa que se va a validar con reglas anteriores. No, se valida con las reglas actuales. Y eso es lo que ha sucedido en estos días, ¿no? El primer cambio y el más importante y el que movió todo es la percepción clave SAT 038, otros ingresos por salarios, ¿sale? Entonces, estos conceptos o este concepto, lo que yo quiero pensar en el análisis de por qué, es que lo más seguro es que en su análisis de recibos timbrados detectó que se usaba la 038, pero con parte exenta. Y hasta cierto punto puede ser real. Hasta cierto punto lo necesitaba hacer, ¿sale? Porque hay conceptos como algunos de previsión social, como el concepto de día de descanso, que recordemos que para ISR, el día de descanso, cuando lo pagas, que se paga doble, más el día trabajado, en este caso es triple, en el día de descanso, en la incidencia de día de descanso, pues pagabas doble. Entonces, para el SAT te decía 50 grabado, 50 exento, ¿no? Vamos a michas, pues, ¿no? Para el IMSS, integra como percepción variable, ¿sale? Ojo, ahí integra como percepción variable, ¿sale? Entonces, no existía una clave SAT para el día de descanso o día festivo. Se utilizaba la 038. Entonces, no hay grabados, digo, perdón, no hay exentos. Eso pudiera ser algo normal, algo cotidiano, ¿sale? Pero lo más seguro es que detectó un mal uso en la parte grabada y exenta. Decir, oye, pues te voy a pagar una gratificación de 5,000 pesos y la exentamos, ¿no? Porque lo permitía, ¿sale? Alguien o algunos o muchos, yo creo que lo sobreusaron y entonces el SAT dijo, pues ahora la nice, ¿no? No hay naranjas para esa clave. Entonces, una simple regla de validación bloquea ese tema. Desde 2010, con el timbrado y viendo qué era lo que el SAT proponía, estamos en 2026, prácticamente estamos ya a 16 años de que todo esto empezó, no ha querido, porque esa sería la palabra correcta, apretar y cerrar, porque esto nos demuestra que si él aplica las reglas de validación, pues no podríamos hacer nada. De hecho, el anexo 20 es bien claro en sus reglas, ¿no? El tema es que muchos de nosotros como contribuyentes, y voy a dejar a un lado a los contadores porque al final creo que son los menos culpables de todo este tema, el contribuyente como tal, me incluyo, de repente pues queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como hace 20 años, ¿no? Hoy ya no, o sea, desde hace 16 años las cosas son como el anexo 20 lo dice o como el SAT lo dice. El tema es que ha encontrado todo esto y entonces empieza a poner reglas de validación. Y entonces decimos, no, es que no lo veo o no lo tengo o no lo puedo encontrar en el visor. No, porque él utiliza lo que dice el anexo 20 para ponerte esos conceptos, lo que sea, nómina, ingresos, pagos, y entonces, pues, tenemos esas confusiones, ¿no? Pero si él quisiera, vean, ya les dije una regla de validación
que movió mucho el tema del transporte porque había gente que nos decía, oye, pero es que antes no lo hacía, o mi contador no me decía, o esto. ¿Por qué? Porque la regla es bien clara en la ley del IVA, ¿no? Si una persona física le va a hacer un servicio de transporte a una persona moral, aplica el 4% de retención de IVA, ¿sale? Y se tenía que expresar en el CFDI. Y pasaba en su momento. Cuando pone la regla de validación, nadie puede timbrar una carta aporte con que no lleve esa retención. Lo mismo ahorita, nadie va a poder timbrar una nómina que en la parte 038 clave SAT lleve una parte exenta, ¿no? Y eso nos lleva a todo lo que viene ahorita, ¿sale? Este tema que aquí yo digo que el SAT no midió las consecuencias y al final quedó como dice el dicho, quedó como payaso en el tema de que anunció desde el 2 de diciembre que el nuevo subsidio iba a ser de 600 o hasta 628, ¿vale? Cosa que no fue así, ¿no? Les iba a pegar muchísimo en la parte de el ISR, ¿no? Entonces, bueno, eh, recapitularon y dijeron, no, hay una nueva situación y tardó hasta el 31 de diciembre para publicar cómo iba a quedar el subsidio para el 2026. Y ahorita lo vamos a ver como parte final de la sesión. Entonces, basado en que el concepto de día de descanso usa la clave SAT 038, él dijo, él o no sé con quién más, ¿sale? Aquí me surge una inquietud de decir, ¿por qué separo el día de descanso laborado? Y hay que dejar bien claro, día de descanso laborado, ¿no? Corresponde a cuando tú tienes trabajadores en semanal o en quincenal o en catorcenal que normalmente en una nómina normal, en una empresa, por ejemplo, como nosotros, descansamos el domingo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué implica? El domingo es mi día de descanso. Oye, pero necesitamos formatear y hacer cambio en un servidor y vamos a trabajar el domingo. Ah, bueno, implica entonces un pago adicional. Y lo tengo que reportar ahora como día de descanso laborado. ¿Sale? En un restaurante o en una empresa de servicios de, no sé, hotelería, restaurante, etcétera, normalmente, pues su día de descanso, en términos muy generales, puede ser un restaurante que no abre los lunes, ¿no? Entonces todos descansan los lunes, ¿sale? Pero trabajan el domingo. Pero no le puedo poner día de descanso elaborado porque no es su descanso. A lo mejor ahí aplicaría nada más la prima dominical, ¿no? Pero resulta que en un hotel que no cierra ningún día, entonces no hay un día de descanso específico para todos, ¿no? Unos descansan el lunes, otros el martes, otros el miércoles, y así se van turnando. Resulta que hay una alta demanda y el día de descanso pues los hacen ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues lo tengo que reportar como día de descanso laborado. 1 de enero del 2026, ¿sí? Día de descanso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo publicado en por la autoridad cuáles van a ser los días de descanso obligatorios. Recordemos que tenemos un calendario para este año, si no me equivoco es el 1 de enero, el 2 de febrero que se corre, el del 5 al lunes inmediato anterior, que en este caso cae en 2 de febrero, el de marzo de Benito Juárez, también es lunes, el 1 de mayo, el día que caiga, el 16 de septiembre, el día que caiga, y el 20 de noviembre, pues se recorre al lunes inmediato anterior, que creo que es 16 de noviembre, ¿no? Y 25 de diciembre. Esos son los días que los voy a catalogar como días de descanso obligatorios laborados. Nóminas, ahora, no va a traer una incidencia, sino trae dos. DDL, día de descanso laborado, y DDOL, día de descanso obligatorio laborado. En el ejercicio anterior, hacia atrás, usábamos el DFT,
día festivo trabajado. Ese olvídalo, ya no lo puedes usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora existe esta clave a partir del 1 de enero del 2026. ¿Por qué no lo puedo usar? Por dos cosas. Ese concepto trae la clave SAT 038 y como el día festivo tiene una parte grabada y una parte exenta, no lo puedo timbrar. Ahora, ahí meto los dos, si era festivo o era descanso laborado. Ahora la regla te dice que lo tienes que separar. Ojo, ¿eh? Te dice que lo tienes que separar. Y esto viene en la parte de la guía de llenado. Y entonces, si no cumplo con la guía de llenado del anexo 20, estoy emitiendo un CFDI con errores. Está timbrado, pero tiene errores. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Ese concepto 11 de nóminas que ahorita lo vamos a ver, olvídate, ya no existe. No más, no lo vas a poder usar. No lo debes de usar. Debo usar el 54 y el 55, que al momento de actualizar tu nómina se crearon y están ya disponibles. ¿Por qué dos, Juan? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no sé si hay algo con el IMSS, si hay algo con Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si tiene algo que ver con la reforma de 40 horas que se viene y que empieza a entrar en una recta final en 2027 hasta el 2030, restando 2 horas por año. Entonces, esta es la nueva regla del timbrado. Pero ¿qué crees? Le hacía falta algo, ¿sí? El concepto de previsión social. En muchos casos usaban el 038 porque no había una clave SAT. Y como es previsión social, pues también hay exentos en la parte del ISR. Entonces, días después, del 2 de diciembre, dijo, me faltó la 056 para previsión social. ¿Sí? Entonces, si tú vas a pagar un concepto X y no sabes qué le vas a poner y decides ponerle 038, todo lo que le pagues al trabajador en ese concepto será grabado al 100%. ¿Sale? Oye, es que el contador me dijo que tiene que llevar una parte exenta y pues antes se ponía de acuerdo a lo que decía la ley de ISR, pero hoy el 038 no puede llevar parte exenta. ¿Sale? Por eso genera estos conceptos para percepción y para deducción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los dos conceptos, ya lo vimos. Si es descanso por su jornada laboral, que descansa el domingo y tiene que trabajar, es DDL, día de descanso laboral. Si es 1 de enero, si es 25 de diciembre, si es 16 de septiembre, si es 1 de mayo, si es 2 de febrero, si es 21 de marzo, 20 de noviembre, el día lunes que le corresponda, lo tengo que reportar como DDOL. Y ahí es donde entraría la materialidad. Imagínate que tú tienes que obligar a tu, bueno, no obligar, ¿no? Pedir a tu trabajador que descanse varios días de descanso consecutivos. Entonces, el SAT o el IMSS te podrían llegar y decir, a ver, muéstrame que realmente trabajó. ¿Cómo lo vas a mostrar? Necesito comprobar que realmente ese día trabajó. Entonces, un reloj checador podría ser la respuesta. Una bitácora, híjole, ¿cómo demuestro que no se llenó hoy que te llegó el requerimiento, ¿no? Para una revisión de nómina. Y te pusiste ahorita a llenar la bitácora, ¿no? Tal día llegó, a ver, fírmale fulanito, ay, no vino, hay que ir a buscar a su casa porque mañana tiene que estar la bitácora, ¿no? Entonces, si te apegas a un reloj checador o a Colabora, que viene dentro de nóminas, pues entonces tienes una cuestión de poder demostrarle y decir, mira, sí le pagué durante el año, 25 días de descanso. Y aquí están los días que trabajó. Tengo la checada de que sí llegó a través de un medio electrónico, ¿no? Eso sería materialidad de la nómina. Desde el año pasado, el SAT y el IMSS anunciaron revisiones a empresas que utilizan los premios de puntualidad y asistencia, porque en muchos casos se utilizan como efecto de reducción de ISR y no se aplica realmente una sanción si llegó tarde o faltó.
¿no? Le pagan completo y todavía con los premios, ¿no? Entonces, ahora, eso está anunciado desde el año pasado. Yo, en toda mi expertise de la nómina, no he visto que existe una revisión en el tema, pero ya está. Ahora sí, como dice el dicho, ya estamos avisados, ¿no? ¿Sale? Entonces, el 54, ahorita lo vamos a ver en el sistema, y el 55, ¿sí? Pero, ¿dónde lo voy a usar? En la pestañita, en la prenómina de días y horas, DDL y DDOL, ¿sale? Previsión social, entonces metió una nueva clave que es la 56, previsión social del artículo 93, fracciones octava y novena de la ley de ISR, ¿no? Entonces ahí está todo lo que puede entrar en esta clave de SAT 056 de previsión social. Oye, aquí sí puedo poner exentos, claro, por eso se creó, para que realmente utilices como debe de estar el concepto. Entonces, hoy, más que nunca, sí debo de asesorarme correctamente cómo crear un concepto nuevo en mi nómina, ¿sale? Tanto por alguien experto en el sistema de nóminas, como por alguien experto en la parte de cómo va a grabar y cómo va a exentar el ISR, ¿no? Ojo, todos estamos con el ISR, pero, pero el IMSS el año pasado, en febrero, metió su buzón tributario, ¿sale? No tuvo tanta bronca como el SAT porque aprendió de la experiencia del SAT y ha estado aprendiendo en la cuestión del SAT para revisar, ¿no? Entonces, ahora sí como en la película de Jurassic Park, ¿no? ¿De qué está creado este dinosaurio, ¿no? Pues tiene partes de este. Así está el IMSS ahorita, ¿no? Está con su robot como un pequeño monstruo dispuesto a analizar tu información. Y nosotros estamos preocupados totalmente por el SAT, ¿sí? ¿Qué te puede revisar? Muchísimas cosas, ¿sí? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Ya lo tiene. Tiene la información desde el 2017. ¿Se va a ir para atrás? No lo sé. Recordemos que cuando se habilita en abril del 2017 el CFDI 3.3, el SAT anuncia que va a compartir a partir de ese momento todos los CFDIs de nómina con el Infonavit y con el IMSS. Entonces lo tienen. Que no haya tenido herramientas para analizarlo, eso es otra cosa. Hoy ya las tiene. ¿Lo va a empezar a hacer? Probablemente empiece con algunos ejercicios en este año. Probablemente empiece muy fuerte, probablemente no lo sé, pero hay que prepararnos también tema Infonavit, ¿no? Vamos a ir al sistema, nada más aquí colabora, no lo voy a tocar ahorita porque realmente necesitaríamos una sesión como de 3 horas, la tenemos ya programada, hoy liberamos las fechas de esta capacitación, es simplemente si lo quieres conocer, ¿no? Si lo quieres usar, si quieres aprovechar y si no quieres gastar tanto en un reloj checador, Colabora te va a permitir toda esa información y aparte, de acuerdo a la cuestión de la regla de materialidad, recuerda que el, el, el asalariado, el empleado, el colaborador, el trabajador, está catalogado como sueldos y salarios, ¿sale? Y como tal, puede ser revisado por el SAT y como tal necesita sus XML y tú estás obligado como emisor a entregarle sus XML. La regla es clara. La regla en el anexo 20 te dice que lo tienes que enviar por correo electrónico. ¿Sale? Y aparte, esa regla eh, evita perdón, la firma del recibo electrónico, del recibo de la nómina. ¿Sale? Incluso Ley Federal del Trabajo, ya creo que está en el artículo 101, donde dice que basta con que tengas la transferencia y el timbrado del CFDI para que sea un
recibo válido. En algunos casos hay situaciones que han dicho, es que proveedores me han pedido que en revisiones o para darme una licitación o algo, que los recibos estén timbrados. Recuerda que es la materialidad, o sea, con qué empresa estás trabajando, ¿no? Entonces, bajo ese asunto, pues hay situaciones que contradicen. La regla es clara. A veces queremos más. Por eso les digo, por eso el SAT de repente aprieta tanto porque nosotros nos queremos saltar varias reglas. La regla es clara y dice, no se necesita la firma del trabajador con el CFDI timbrado, es más que suficiente, pero lo tiene que tener él. Entonces, Colabora te permite que a través de un dispositivo electrónico como el teléfono, él con un correo tú le puedas enviar los, todos los recibos, ¿sale? De hecho, es uno de los cambios de la nómina que ahorita les voy a explicar. Históricas de ISR, ya vamos a tener posibilidad de poder almacenar en la versión 18.2.2 las tablas de ISR 2026, 2023, 2021 y 2018. Para efecto de que quieras reprocesar cualquier situación, lo puedas hacer con el cálculo de ISR correspondiente al año que le tocaba, ¿sale? Aquí las vamos a ver, lo vamos a ir a ver ahorita el sistema. Salarios. Hace ratito, cuando empezamos, les dije que ya se había publicado la nueva UMA con entrada en vigor el 1 de febrero del 2026 con 117, aquí lo tengo, ahorita les digo, 117 punto y cachito, pero ahorita les doy el dato correcto. Quedó, ay, no la, aquí tengo, publicado por el INEGI en el primer comunicado del 2026, 8 de enero de 2026. La UMA queda en 117.31 con una exención mensual de 3.566.22 y con una exención anual de 42.794.64. Ya está. Entonces, nóminas desde hace 3 o 4 versiones se actualiza solo. Alguna gente nos dijo, se va a actualizar solo mi sistema con el timbrado. No, no. El timbrado es distinto a las tablas. El timbrado requiero bases de datos nuevas, requiero que se actualice el ADD de nóminas para que pueda timbrar y requerimos pues las nuevas reglas para poder timbrar. Por eso es que salió la versión 18.2.2 y por eso es obligatorio tenerla para cumplir con el timbrado correcto para 2026. Lo que sí se actualizó desde antes, como en la primera quincena de diciembre, primero se actualizó cesantía y vejez, que lleva una doble actualización. Ahorita y en febrero por efectos de UMA, porque varios procesos se van con la UMA. Recuerden que esto, como empresa, como patrones, tenemos una carga social que va aumentando año con año hasta el 2030, de acuerdo a lo que se pactó en 2022 con el IMSS y con la parte patronal, ¿no? Entonces, esto va cambiando año con año y se actualiza solo. No me afecta el cálculo de nómina, me afecta lo que me cuesta a mí como patrón el trabajador, si yo lo quiero sacar de nóminas, ¿no? Que de repente eso a veces no lo hacemos, ¿no? Salarios mínimos. Ojo, se actualiza el salario en la tabla para efectos de cálculo, para efectos de validaciones, más no te va a actualizar a tus empleados y decir, ya tienen que tener el salario mínimo tal. No, eso es responsabilidad de cada quien, porque pues no sabemos. Recordemos que los salarios se han incrementado de una manera sustancial y antes, cuando estábamos en 110 y alguien tenía un salario de 310, pues a lo mejor decías, híjole, pues gana bastante bien, ¿no? Hoy 310 quedan por debajo del mínimo, que son 315, ¿no? Entonces probablemente le tengas que subir poquito más o llevarlo al mínimo al menos, ¿no? Pero eso es responsabilidad de cada empresa. Hoy, en este año, hemos alcanzado a los que ganaban a los que ganaban arriba de 300 pesos, ¿no? 310, 315. Los que están en 320, pues ya casi ganan el mínimo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un cambio y se actualiza solo, ¿sale? ¿Qué más se actualiza? La UMA, aquí va a aparecer una ventana de actualización, y la UMI, ¿no? La UMA, pues probablemente se actualice en los próximos días, pero recuerda, el que se haya actualizado no significa que la va a usar. La empieza a usar hasta el 1 de febrero.
de acuerdo a los cambios y de acuerdo a las fórmulas. Y la UMI, la unidad de medida del Infonavit, aún no la publica el Infonavit en su portal, es la única que hace falta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir directamente entonces al sistema de nóminas. Este mes les tenemos preparado también la capacitación de Colabora. Les vamos a hacer llegar la invitación. La verdad es que puedes empezar con eso para poder ver cómo se va a reflejar tu tema. Una capacitación nuevamente de los cambios del Infonavit. Recordemos que hay nueva versión de SUA por efectos de la reforma del Infonavit del febrero 2025, en la cual la vino moviendo y al final, en septiembre, dijo que la entrada en vigor era en el último bimestre del 2025, o sea, noviembre y diciembre para pagar ahorita en enero. Entonces, esta versión trae herramientas, trae un reporte que nos puede ayudar para ese caso cuando el trabajador no alcanza con su sueldo a cubrir la cuota del Infonavit. Entonces, bueno, esa sesión también se las vamos a hacer llegar el día de hoy. Son sesiones totalmente gratuitas para que aprovechemos al máximo y porque realmente la verdad es que tanto Infonavit, IMSS, SAT se vienen con todo en la parte de la nómina, ¿no? Entonces sí debemos de usarlo de la mejor manera. Entonces vamos a tener Colabora, vamos a tener IMSS y vamos a tener un taller muy práctico para la parte de IMSS. ¿Cómo sé que mi nómina está trabajando correcto? Yo te diría, nóminas trabaja bien. Tú en tu proceso lo estás haciendo bien. Ese sería el punto a buscar, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos. Entonces, aquí yo ya tengo la versión 18.2.2, ¿sale? Nomás para que lo vieras. Tablas, tablas de la empresa. Ya solamente nos interesan ahí prácticamente tres, ¿no? ¿Sale? Oye, es que la ISR no se, es diferente, no se cambia. Olvídate, estas no se cambian aquí. Aquí solo preocúpate por salarios mínimos, que ya está capturada, lo mete solo el sistema, 315.04, resto del país, y 440.87 en zona fronteriza, ¿no? La UMA todavía no la mete, se publicó hoy. Seguramente en unos días va a aparecer ya aquí. Te va a avisar cuando entres que se actualizó la UMA. Tú ya nomás vienes aquí, tablas, tablas de la empresa, UMA, y ya debe aparecer el renglón acá abajo. 1 de febrero 2026, 117, ¿sí? .31 dijimos, ¿no? Por ahí, aquí. No me lo he aprendido todavía, aquí lo tengo. 117.31, sí. Bien. Y la UMI, factor de descuento Infonavit, el año pasado dijo, pues la vamos a dejar igual que el 2024, ¿no? En 100.81. No sabemos cómo va a venir este año, ¿de acuerdo? Eso no tarda, normalmente en la primera quincena lo publica, no tarda en publicar el Infonavit este valor y se va a actualizar. También se actualizaron ya las tablas de ISR, ¿sí? Aquí 2026 y vean, yo tengo mi histórico 2018, 2021, 2023, 2026. ¿Sale? Subsidio 1 de enero de 2026. Vean cómo voy a tener dos por cada año, 2025. ¿Sale? ¿De acuerdo? 2024 solo hubo uno porque se publicó en mayo, ya estaba la UMA y solamente teníamos un valor. 2025 aparentemente quedó igual, ¿sí? No sé qué va a pasar en 2026 porque vean, me permití aquí hacer un pequeño escenario rápidamente en Excel. ¿Sí? Voy a subir un poquito para que se alcance a ver mejor. Voy a eliminar para que no... Ahí está, ¿no? Para poder subir un poquito más. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la UMA. Vamos a poner aquí UMA 25. Y ya tenemos el valor de la UMA 26. ¿Sale? Ahorita estamos en 113.14 y el
lo publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre decía que la UMA, el subsidio aumentó 13.08, y subió a 15.02, ¿sale? En el valor, pero nos dice, para el primer mes de enero vamos a usar 15.59 del valor de la UMA mensualizada. Entonces el valor de la UMA mensualizada es 213 por 30.4, ¿sí? Y tenemos entonces 3.439.46, ¿no? ¿Sale? Esto multiplicado por el 15.59 nos da 536.21, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero si la UMA en febrero va a valer 117.31 y el decreto dice que vamos a usar el 15.02%, la UMA mensualizada son 117.31 por 30.4, 3.566.22, lo que está en el comunicado del INEGI, 3.566.22. Eso, si lo multiplico, ¿sí? Por el valor del UMA de enero, digo, el subsidio de enero, pues me da 555, ¿no? Nada que ver, lo voy a borrar de aquí. La regla me dice que lo tengo que multiplicar por 15.02, entonces me daría 535.64. Bajaría un poquito. Hay que esperar cómo va a responder la autoridad ante este tema. El año pasado, ya les mostré, el año pasado fue el mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? El límite ahora para tener subsidio son 11.492.67. O sea, si gano 11.490, me corresponden 536.21 de subsidio. ¿Sale? Ojo, por ahí hay una situación que se publicó en la parte de algunos fiscalistas donde dicen, no, es que con más de 31 días ya no tienes el subsidio. Reduce el tema porque evidentemente, por ejemplo, una nómina con 5 semanas, ¿sale? Una nómina con 5 semanas, tenemos el tema de eh, cada, cada semana tiene 7 días, ¿no? Si tengo 4 semanas, pues voy a tener 28 días, ¿no? Pero si tengo 5 semanas, me elevo a 35, ¿sale? Entonces, mi base grabada se va a incrementar, ¿de acuerdo? Porque lo voy a tener por 35 días. Entonces, por eso es que en nóminas con 5 semanas, te dice, regrésame parte del subsidio que te di porque no te correspondía, porque tu base se elevó, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos 11.492.67, 11.492.67. Supongamos que si alguien gana 330 pesos, ¿sí? Por 28 días, gana 9.240, queda por debajo de esto, ¿no? Pero si voy a trabajar si lo voy a trabajar por 35 días, que es en la nómina de 5, me voy a 11.550. Entonces, aunque el tope serían como 360 para estar por debajo, cuando tengo una semana de 5, aún con 330, me excedo, ¿sale? Si tengo 315, que es el salario mínimo, pues quedo por debajo, aún con 5 semanas, ¿no? No, no me afecta. Pero imagínate que tú decidiste pagarle 320 pesos, ¿no? Para que le grabe ISR. 11.200, quedó por debajo. Pero con unos 330, quien gane 330 para arriba, entonces tienes problemas. ¿Por qué? Bueno, no problemas, tienes que explicarle a tu trabajador que en esa semana, pues le vas a requerir que te reembolse el subsidio. Alguien que dice, pues no se lo des. O sea, en teoría, desde incluso con una percepción adicional,
lo puede perder, ¿sale? Entonces, es nada más cómo funciona la regla. ¿Qué es lo que se agregó para el efecto del timbrado? En el catálogo de conceptos, yo tengo el día festivo trabajado, aquí está, día festivo descanso, el 11, que tenía o tiene la clave SAT 038 y que tiene un importe grabado y que tiene un importe exento, ¿sale? El, la gratificación tiene la clave SAT 038, ¿sale? Una compensación tiene la clave SAT 038. Un deporte y cultura que puede ser previsión social. Bueno, aquí ya le cambié, pero originalmente tenía la clave también 038, ¿no? Ahí está. ¿Sale? ¿De acuerdo? Eh, entonces, por ejemplo, un anticipo de sueldos tiene la clave 038. Tiene que ser grabado. Todo lo que está aquí tiene que ser grabado. O sea, el total grabado y el otro exento en ceros. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, pues me afectaba porque tenía una parte exenta y una parte grabada. Por eso el chat dice, bueno, usemos el concepto 54 con la clave de SAT 054, día de descanso laborado, y día de descanso obligatorio laborado. ¿Qué se puede venir de esto? Tal vez en alguna visita de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, ¿por qué trabaja tantos días tu trabajador, ¿no? O sea, ¿no descansa o qué onda, ¿no? Entonces, bueno, se viene la ley de 40 horas y entonces a lo mejor ese es el objetivo y está preparando el terreno para poder identificar cuándo sí, cuándo no. ¿Sale? ¿Y por qué? Entonces, aparte, aquí le tendría que demostrar que efectivamente, pues sí lo trabajó. ¿Sí? Y aquí lo tengo separado. Oye, Juan, yo uso deporte y cultura y tengo una parte exenta. Ah, entonces tienes que cambiarle la clave SAT para que puedas timbrar a la 056, que es previsión social. Aquí está. Y con eso ya te va a dejar timbrar. Oye, estoy en el periodo, autoricé el periodo 52, este, eh, ¿cómo se llama? Perdón. Y fecha de pago viernes 2 de enero, pero no lo timbré. O sea, no lo timbré el año pasado. Lo quiero timbrar ahorita, pero me marca error porque usé la incidencia 11, día de descanso festivo que tiene la clave SAT 038, ¿no? Y no me deja timbrar, pero ¿qué crees? Tengo 300 empleados, muchos trabajaron, muchos no, algunos ya los timbró. Entonces tengo el tema de qué tengo que hacer, ¿no? Para salir rápido del tema, pues sería, ya estoy en la nómina 1, porque necesito timbrar la 52, abro los conceptos el día 11. ¿Qué clave SAT le pondré? Trabajaron el día primero, entonces tendría que ser la clave SAT 55, ¿sale? Día de descanso obligatorio elaborado, ¿sale? Para que se vaya al acumulado correcto, ¿de acuerdo? Oye, pero es nómina 2026, 25. Pues sí, no importa, no puedes timbrarlo con la 038, tienes que identificarlo con algún concepto. Entonces, 11 no lo tienes que usar más, ¿sí? ¿De acuerdo? Para usar el 54 y el 55, basta con que los marques como automático global, ambos, para que los puedas usar. Y en la pestañita de días y horas, aquí, en la pestañita de días y horas, tú le puedes poner día festivo trabajado, ya no, Juan, día festivo trabajado, ya no. Tiene que ser día de descanso laboral. Oye, ¿de dónde salió eso? Bueno, yo ya me las aprendí, ¿va? Pero aquí están. Catálogo, tipos de incidencia. Se agregaron dos más. ¿Sale? Día de descanso elaborado. No, mira, es bien práctico. D de día, D de descanso, L de elaborado. Y la otra es D de día, D de descanso, O de obligatorio, L de elaborado. Es bien fácil. D de L o D de O L.
¿no? Ah, día de descanso elaborado y acá trabajó, eh, es el día primero y trabajó día de descanso obligatorio laboral. Esa es la única diferencia. Obligatorio, 1 de enero, 25 de diciembre, 2 de febrero, 1 de mayo, 16 de septiembre. Este, no me he aprendido el de marzo, pero ahorita lo vemos aquí rápidamente. Marzo 21 es sábado, es 16 de marzo, ¿sí? Y noviembre, 20 de noviembre, entonces es 16 también. 16 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre llevarían DDOL. Todos los demás días de descanso que correspondan a la jornada laboral de tu trabajador llevarían DDL, día de descanso laboral. ¿Cómo lo va a ver? Aquí en el sobre recibo le voy a dar calcular y me lo va a mostrar en esta parte, ¿no? ¿Sale? Aquí está, 580 porque gana 290. Digo, es una nómina del año pasado, pues no está actualizada con los sueldos, ¿no? Grabado para ISR 290, exento para ISR 290, grabado o integrado para IMSS 580, ¿sale? Imagínate que yo, mi trabajador, nada más es como para que digas, ¿qué puedo ver con el IMSS, no? Cantú Villarreal está dado de alta como fijo y le estoy pagando una percepción que necesito decirle al IMSS que integra. Entonces, bueno, aguas ahí con esos temas que vamos a ver en ese taller que les digo. Y el otro, pues es igual, nada más separado. O sea, es lo mismo, nada más se está separando cuando es obligatorio y cuando es día de descanso. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vendrá alguna revisión? Probablemente, porque si no, pues no, yo no le veo el tema de separarlos, pero bueno, para efecto de cálculo de ISR es exactamente lo mismo. Para efecto de reforma laboral 40 horas, pues no sé si vaya a existir algo que no te permita que realmente trabajen todo el tiempo, ¿no? No lo sé. 640 porque gana 320 grabados, 320 exentos. Y también integra para el IMSS, ¿no? ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, ¿sí? Ya tenemos ahí en ese contexto cómo queda. Y bajo este lineamiento puedes timbrar esa parte de la nómina, ¿sale? Entonces, bueno, estoy ya con el periodo autorizado y no me deja timbrar porque me dice que el concepto no puede tener exentos, entonces simplemente le cambio la clave de SAT y mi recomendación es, como es el 1 de enero el que estás eh, queriendo timbrar como día festivo, entonces este concepto, en lugar de 038, ponlo como día de descanso obligatorio elaborado, para que te lo timbre, pues al menos de la manera correcta, porque el 1 de enero es día de descanso este, obligatorio laborado, ¿de acuerdo? Ahora, para los que envían por correo electrónico, hay un cambio aquí que en el envío por default, ¿sí? No sé si se atoró, ¿qué pasó? Como que se ha atorado un poquito. A ver, aquí en procesos, envío de recibos electrónicos. Por default, por default,
se queda con aquí enviar a compa aquí colabora. Yo puedo poner mi correo y le doy a enviar y me va a marcar error, porque colabora necesita que cada trabajador tenga su propio correo. Entonces, aquí para que puedas enviar correctamente, nada más cámbiale la palomita aquí a que diga correo y digo, perdón, correo y ya le das enviar, ¿no? Y listo. Por default se queda, mira, vuelvo a entrar, por default se queda en Compa aquí colabora. Entonces, Colabora es una herramienta que vamos a invitarlos a que la conozcan. Es una herramienta gratuita que se integra con Compaqui Nóminas. Y bueno, pues en este caso es que la más o menos le den una eh, cuestión de conocerla y poder eh, ver qué vamos a hacer con la parte de la materialidad en el concepto de la nómina. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ese tema, tenemos el contexto de qué es lo que puede pasar con la nómina, ¿no? El timbrado corresponde a 2026, tengo que indicarle las nuevas claves del 2026, tengo que ver algo de previsión social, sí, tengo que acercarme a ese contexto de la previsión social, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, ya tenemos la UMA para el 2026, hay que esperar que se nóminas la actualice sola, entra a funcionar en el 1 de febrero del 2026. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Nada más me va a afectar si mi trabajador descansa tal día y lo labora, o si labora los días festivos, o, ojo, si tú por alguna situación de no, vamos a pensar que no lo hiciste con alevosía y ventaja, pero que la gratificación le dijiste que en lugar de que la grabe, la exente. No te va a dejar timbrarlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tienes un concepto que sería el 038. Este concepto 038 que lo usan varios, esta clave SAT, perdón, 038, que la usan varios conceptos eh, de nómina, ¿sí? Un retroactivo dice sueldos y salarios, un reparto de utilidades, pues trae su propia clave, una prima dominical, ¿vale? Pero una prima de antigüedad, premio de eficiencia, ¿sí? Indemnización, incentivo de moras, otros 38, incentivo de productividad, 38, gratificación, 38, anticipo a sueldos, 38, o sea, son muchos conceptos. Y si tú por algo o porque alguien te dijo, no, es que ponlo exento, ¿no? No te va a dejar. ¿Por qué? Porque el SAT detectó que había, es mi percepción, ¿no? No es que sea una realidad, pero si metió la regla es porque algo encontró, ¿no? Y dijo, bueno, este no me afecta porque al final la regla de ISR dice que si descansa y trabaja, pues le voy a pagar doble, pero pues le voy a cobrar ISR nada más de una mitad del pago y la otra pues se la voy a dejar completa. Entonces hay una parte exenta y eso lo conoce y lo sabe. Por eso dijo, bueno, vamos a hacer un día de descanso con su clave SAT. Lo que no sé es por qué dijo que uno es obligatorio y otro es de su jornada laboral, ¿no? No sé qué vaya a perseguir después. Lo ideal es que los captures en donde van. 54 cuando es su jornada de descanso, 55 cuando son obligatorios. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es la parte del cambio para el timbrado de la nómina para 2026. ¿Sale? El día de hoy espero ya mandarles la invitación para el taller de Colabora, para el taller de revisión o cómo me puede ver el IMSS bajo ese aspecto y la parte del Infonavit, ¿no? Para quien tenga todavía alguna duda con el tema de Infonavit y cómo nóminas está trabajando bajo esos conceptos, sobre todo cuando faltó, cuando está incapacitado, cuando tomó vacaciones, cuando no hay de dónde hacer esa retención para el pago del Infonavit. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna
pregunta. Voy a ir cerrando esto porque luego se me bloquea el servidor y ahorita revisamos si hay alguna duda, alguna pregunta. Pues agradecerles Yo no, su tiempo y su no sé, confianza, ¿de acuerdo? no. Yo tengo una duda, contador. Sí, dígame a la orden. Aprovechando el curso que está dando, es respecto a lo del cálculo de los trabajadores con salarios mínimos que tienen el subsidio a favor. Ellos también pagan ISR cuando sale la diferencia aún habiendo subsidio. Sí, es el fijo. Yo también ya los anulé de plan. A ver otra vez, perdón. Más bien utilizamos. Los salarios mínimos que tienen subsidio al empleo y aún así Ajá. les salga a cargo siendo salario mínimo, ellos deben de pagar ISR. Bueno, ese es un dilema que viene desde hace ya 3 años por el incremento a los salarios y que rebasan ese tope. Por eso es que, de acuerdo a la ley, no puedes retener ISR a salario mínimo. De acuerdo a la tabla, al final del año te sale a pagar. Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿El patrón o el trabajador? Si lo paga el trabajador al final del año, es un monto eh, pues considerable de 2,000 y cachito, ¿no? Si lo va pagando semana por semana, pues es menor. Pero aquí realmente quien te podría dar una respuesta correcta sería tu fiscalista o realmente ver cuál es el tema. Muchos los que han optado es subir un poquito sobre el mínimo para que grabe y no tengas problemas, pues, ¿no? Pero bueno, es una decisión que tendrán que tomar. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué va a suceder cuando el trabajador me elabore una parte de la jornada de cualquiera? No puedes modificar el importe. Si le pones que trabajó uno, es el importe, o sea, ya los días festivos trabajados desde hace años, eh, te obligaban a poner la incidencia como tal. O sea, si va a trabajar, pues ya aquí es una parte, a lo mejor sería, pues no sé, pagarlo con otro concepto, pero no puedes modificar el importe de la jornada, día festivo elaborado o perdón, día de descanso elaborado o día de descanso obligatorio elaborado. No se puede modificar el importe, ¿sale? Si le pones que trabajó, te va a pagar completo el día, ¿sí? Es una percepción que se tiene. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Contadora, no sé, el tema del ISR en salarios mínimos, la verdad es que es un tema complejo. Sí, son situaciones que pues tienes que checarlo, ¿no? Porque al final el mismo nóminas tiene ahí la posibilidad en la tabla de ISR de que le digas que descuente o que no descuente. Ojo, hay temas ahí complejos porque, por ejemplo, un empleado con 320 pesos está por arriba del mínimo, pero si falta un día, probablemente su importe base quede por debajo del mínimo y entonces tampoco le calcule ISR si tengo que no calcule. Eso no sé si ya lo vieron o no les ha pasado o de repente no nos damos cuenta, sobre todo cuando tenemos nóminas muy grandes, pero sí hay situaciones de sueldos que si hay faltas, baja la base grabada, queda por debajo del mínimo y entonces cuando normalmente le cobraba ISR, en esa semana no le cobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por debajo del mínimo y como tú tienes marcado que no descuente ISR a salarios mínimos, pues no lo descuenta. ¿Vale? Ese es el tema nada más que tienen que revisar. Les digo, realmente es que la revisión de las nóminas en este año, yo creo que a partir de este año tiene que ser más profunda, más robusta, más eficiente en ver cada cálculo de cada trabajador para evitar alguna inconsistencia con la parte del SAT, ¿no? Pero bueno, son situaciones que les digo, vamos a analizar en el taller que los vamos a invitar. Van a ser totalmente sin costo y evidentemente, pues ya si alguien quiere que se replique o que lo apoyemos en revisar o configurar, pues bueno, ya nos ponemos de acuerdo para esos temas, pero
eso es lo que viene para la nómina, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, si no hay alguna otra duda o alguna otra pregunta, les agradezco. Ahorita, prácticamente, vamos a otra sesión. Les agradezco su tiempo, la confianza y bueno, estamos para servirles.